Buenas tardes, muchachos. Estamos acá en la segunda cápsula de lenguaje primero medio, recordándoles que estas cápsulas tienen la intención básicamente de apoyarlos en sus procesos creativos, en sus procesos de aprendizaje. Y esta segunda cápsula se va a centrar directamente en la producción textual de la crítica literaria que comenzamos a hacer en clase. Lo que vamos a hacer en esta cápsula número 1 es recordar la primera etapa, porque vamos a empezar de cero, entre comillas. Entonces tenemos acá el título que dice Creando una crítica literaria, sesión número 1, y el objetivo de esta sesión y de las posteriores es básicamente que ustedes escriban con un propósito particular. ¿Cuál es el propósito? Entregar una opinión para persuadir a un lector, y lo que van a escribir es un texto breve relacionado con la crítica literaria. Vámonos entonces con esta primera sesión de creación literaria. Tarea número 1 entonces, que ustedes ya lo hicieron, pero vamos a volver a recuperar algunas ideas, es la planificación. ¿Qué es lo que tienen que hacer en esta primera etapa? Lo que van a tener que hacer es copiar o responder en sus cuadernos las siguientes preguntas que están relacionadas con lo que ustedes pretenden o la idea que tienen para escribir esta crítica. Entonces la pregunta número 1 es ¿qué es lo que van a escribir? Obviamente, como ahí dice, una crítica literaria, ¿ya? La crítica literaria tiene ciertas características que ya vimos en la cápsula número 1, por ende ustedes ya entienden más o menos cuáles roles tienen que cumplir o qué elementos debería tener esta crítica literaria. La pregunta número 2 pregunta a quién va dirigida mi escritura o la creación de esta crítica literaria. Y básicamente la crítica va dirigida a los amantes de la literatura en general. En mi caso particular, que es el ejemplo que les voy a mostrar, está pensado en los amantes de la literatura policíaca. También va dirigido al docente que va a evaluar mi escrito, en este caso sería yo, que voy a evaluar el trabajo, y posiblemente el autor del libro. Recordemos que la crítica tiene como función también ayudar al autor a mejorar ciertos aspectos de su escritura. En la pregunta número 3, ¿qué registros debo usar para escribir o qué tipo de registro debo usar para escribir? Nosotros deberíamos utilizar el registro culto formal. Esto porque es un trabajo académico, es un trabajo que se va a presentar en el colegio, por ende nosotros tenemos que cuidar la forma en que hablamos, la forma en que escribimos, el tipo de lenguaje que utilizamos, y por lo pronto debería ser lo más formal y culto posible. Pregunta 4, ¿qué obra analizaré? En mi caso particular, el libro que voy a analizar es Ángeles y Solitarios, y ustedes en esta pregunta obviamente van a tener que poner el nombre del libro que ustedes eligieron, ¿ya? Pregunta 5, ¿quién es el autor? En mi caso el autor es el chileno Ramón Díaz Heterovich, y acá usted debería responder el nombre del autor que del libro que usted eligió. Recuerde que estos datos usted los tiene en la investigación previa que hizo para el desarrollo de esta planificación. Continuemos. Pregunta 7. ¿En qué fecha se publicó la obra? En el caso particular mío es el año en donde se creó la obra o donde apareció por primera vez al público, y en este caso Ángeles y Solitario fue publicado por primera vez en el año 1995. Pregunta número 8. ¿De qué se trata la obra o cuál es el contenido o que abarca la obra? Un leve resumen. Y en particular mi libro trata de la historia de un detective que en Chile intenta desenmascarar una red de tráfico de armas mientras lucha por mantenerse con vida. Esa es como la gran idea del texto, en la que ustedes obviamente van a tener que entregar la idea principal de su obra y tratar de hacer un resumen bastante breve. ¿Qué les recomiendo yo? Busquen algunas reseñas en internet, investiguen respecto a las reseñas que se hacen, estos breves resúmenes de los libros, y guíanse más o menos por una idea que pudieran encontrar. Pregunta 9. ¿En qué contexto conocí la obra? En mi caso particular, el libro yo lo conocí en mi investigación o en la búsqueda de nuevos libros para alumnos de un colegio en el que trabajaba anteriormente. Y así fue como encontré este libro, investigando básicamente. Ustedes pudieron conocer el libro, no sé, porque lo leyeron en el colegio, porque algún amigo se los recomendó, porque se los regalaron para su cumpleaños, Navidad, etc. El motivo o la forma en que usted conoció la obra es una cosa sumamente personal. En la pregunta número 10 dice cuál es la opinión respecto a ella, cuál es mi opinión respecto a la obra que voy a analizar, y básicamente mi opinión es que Ángeles y Solitario me parece una excelente novela policial. Entonces aquí ya estoy presentando mi primera opinión, que es lo que voy a tener que defender a lo largo de mi crítica. Repito entonces, Ángeles y Solitarios, para mí como autor o como crítico, me parece una excelente novela policial. Seguimos entonces, agregamos una nueva pregunta, que es la número 11, y acá es donde yo voy a presentar los argumentos que a mí me permiten
defender mi opinión. Entonces dice, ¿qué argumentos me permiten respaldar mi opinión sobre ella? Presento un listado de 10 argumentos que respalden la opinión. Yo aquí solamente puse 3 porque estoy utilizando esta plataforma como un ejemplo. Y ustedes tienen que generar una lista de 10 datos o 10 elementos del libro que ustedes rescaten para respaldar su opinión a favor o en contra de la obra. Recordemos que no necesariamente tiene que ser una crítica positiva, también puede ser una crítica de los aspectos que a ustedes no les agradó de la obra. Entonces, para mí en particular, uno de los primeros aspectos a destacar de esta novela es que el autor hace una crítica muy ácida y una crítica muy punzante a los sistemas sociopolíticos, no solo de Chile, sino que también de otros países. En la trama del libro, a medida que va ocurriendo lo que pasa o a medida que se va desarmando la trama de la obra, nosotros vamos descubriendo cómo los sistemas sociales y los sistemas políticos están bastante como corrompidos por el poder. Ese es uno de los primeros elementos que a mí me parece digno de destacar de mi libro. Otro argumento, dice, otro aspecto a destacar es que el libro tiene mucha agilidad narrativa, lo que implica que se lee muy rápido. Y efectivamente el libro, que no es corto, tiene más de 120, si no me equivoco, de páginas, no lo recuerdo muy bien ahora el dato, es muy rápido de leer porque tiene tanta acción y pasan tantas cosas que uno avanza muy rápido en la lectura porque todo el rato quiere estar sabiendo qué es lo que viene. Y finalmente, mi tercer argumento, que como les decía yo hice 3 porque es un ejemplo, pero ustedes tienen que hacer 10. En el tercer lugar puede destacar el humor negro, que se utiliza a lo largo de la obra, donde los personajes normalmente tienden a hacer bromas o reírse de cosas, de desgracias o de las cosas malas que le pasan, y eso a mí me parece bastante llamativo porque el libro tiene un tinte claramente de asesinato, de gravedad, de lucha, de violencia, etcétera, pero ellos tienen también entre medio de esta acción un humor bastante negro donde se ríen de bastantes cosas de las que normalmente la gente no se ríe. Este entonces serían para mí los 3 primeros argumentos. Ustedes tienen que hacer una lista de 10, no lo olviden. Y para mí estos son los principales. Seguimos. Una vez que hayan terminado el tema de los argumentos, antes de avanzar a esta última parte de la autoevaluación, les recuerdo que los argumentos tienen que estar relacionados con su postura. Entonces, si yo estoy a favor de la obra, yo tendré que buscar aquellos elementos que a mí me ayuden a demostrar que la obra es buena, porque a mí me gusta, porque la encuentro excelente, etc. Y tienen que estar relacionadas con el libro en particular, con alguno de sus elementos. Pueden hablar de los personajes, de la forma en que se narra, de los lugares que se muestran, del tratamiento del tiempo, de cómo los personajes se relacionan entre sí, del tratamiento de los temas principales, etcétera. Hay un montón de cosas que ustedes pudieran destacar, pueden destacar incluso el lenguaje, que es un lenguaje cotidiano, simple, o de repente que el autor escribe de manera como bella, utiliza un lenguaje bastante distinto, etcétera. La creación de mundos también es un tema bastante positivo de utilizar para analizar críticas o para hacer críticas. Y ahí les dejo yo a ustedes el espacio para que alineen estos argumentos con su postura inicial. Finalmente, para terminar esta primera sesión, ustedes van a tener que llenar la pauta de evaluación que está en la página, que ustedes ya tenían, pero que por este tema de la cuarentena está hoy en día en la sala de clases, así que les recomiendo que la tengan a mano, que la impriman desde la página del colegio. Van a tener que completar nuevamente la autoevaluación, la clase 1, porque como les decía anteriormente, nosotros vamos a retroceder y vamos a comenzar a hacer el trabajo desde cero. Finalmente, como les decía, para terminar esta sesión, ustedes tienen que completar la autoevaluación en razón de la adaptación, obviamente, a la realidad. ¿Por qué? Porque dice el tema de asistir a clases, etc. En el caso de si ustedes tienen que analizar el concepto de si llegó a clases, si vino a clases, etc., es ver o decirme si vieron estas cápsulas, si las utilizaron, etc. Una de las cosas que quería comentarles antes de terminar esta primera cápsula relacionada con la creación de la crítica literaria es que además del tema del trabajo que están comenzando a realizar, tienen que continuar con la lectura del libro. Recuerden que por mes o por fecha nos toca leer Cuentos de Amor y Locura y Muerte de Horacio Quiroga, y en este apartado les presento yo cuáles son los cuentos que van a ser evaluados. ¿Qué es lo que les recomiendo yo? Cada vez que terminen de realizar una cápsula, cada vez que terminen de avanzar en el trabajo en razón de la cápsula que estamos haciendo, lean al menos 20 o 30 minutos, ¿ya? Diarios, para que también lo hagan como una rutina, también lo hagan como una cuestión de trabajo constante, y así logren terminar el libro a tiempo. Como les digo, no todos los cuentos entran en la evaluación.
Y los que van a entrar son estos 13 cuentos que yo acabo de anotar acá. No lo olviden, tienen que leer el libro, léanlo con tiempo, aprovechen el espacio que tienen para hacerlo, y este es el libro que están leyendo al día de hoy. Entonces, para recapitular un poco, estamos hoy día haciendo esta primera sesión de la creación de la crítica literaria, donde ustedes van a tener que crear una crítica literaria relacionada con el libro que ustedes eligieron libremente. Tienen que responder estas 11 preguntas en razón de lo que ustedes buscaron, investiguen o busquen del libro. Y finalmente van a terminar esta primera cápsula con la autoevaluación. No olviden que la autoevaluación también es importante porque va a medir la calidad o la forma en que ustedes están trabajando y que están planificando su manera de trabajar. Utilicen el tiempo que tienen, tomen esto con calma, revísenlo con detalle y vayan completándolo a mano, es lo que yo les recomiendo. Usen el cuaderno de lenguaje y completen ahí. Sean ordenados, escriban, no olviden escribir el título y el objetivo para que ustedes se vayan organizando también. Eso con esta segunda cápsula. Espero que los ejemplos que aquí aparecen les sirvan para guiarse un poco. Vayan poniéndole pausa al video y leyendo con detención lo que dice cada uno de ellos. Y tómense esto con tiempo, háganlo con dedicación y traten de pasarlo bien en el fondo haciendo este trabajo. Les dejo un abrazo apretado y espero que estén todos bien, ustedes, tanto ustedes como sus familias. Un abrazo gigante y nos vemos.